Pues jóvenes, el día de hoy voy a explicarles, antes de que se termine más el tiempo, voy a explicarles parte de los ácidos. Son 35 minutos, yo creo que sí me da tiempo. En 15 minutos. Bueno, voy a explicarles parte de los ácidos, de cómo los vamos a encontrar. Que de hecho, yo les decía en algún momento que lo que, por ejemplo, tienen ciertos componentes como los insectos, ciertos organismos como los insectos, son pues insectos ponzoñosos o insectos que inyectan algo, pues a veces no son ni venenos, son ácidos los que inyectan. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. También los aromas frutales, pues puede que sean derivados de algunos componentes, ya sea ácidos o ésteres. Y en el caso, por ejemplo, de los ácidos, ahorita voy a ir explicando. Bueno, empezamos con esta. Y aquí en ácidos carboxílicos y ésteres, les recuerdo, son compuestos oxigenados derivados del carbonilo. No se les olvide que aquí tengo derivaciones de carbonilo, que ya les había platicado que son 4. Y las derivaciones oxigenadas del carbonilo, pues unas de ellas son los hermanos, que son ácidos carboxílicos y ésteres. Y aquí empieza ya la explicación. Bueno, en los ácidos, en el grupo funcional carbonilo se coinciden en el mismo carbono y se le agrega el grupo hidroxilo, que les había explicado que es como una unión de carbonilo con hidroxilo. Y pues aquí está la representación. Lo que nosotros hacíamos en la fórmula condensada es la segunda. Esta es la fórmula condensada, que es el COH. Y en el caso de algunos ejemplos también ponen CO2H para no repetir el doble oxígeno. Y también se puede poner, pero a mí me gusta más de la primera manera, ¿sí? Bueno, en el caso de los orgánicos solamente pues se encuentra el grupo orgánico alquilo, que en el caso del reemplazamiento del hidrógeno, que se le saca el hidrógeno y se le deja el oxígeno, es lo que yo les explicaba en las clases pasadas. Para formar un éster, pues se le tiene que quitar solamente el hidrógeno y se deja nada más al oxígeno, según lo que yo les había mostrado en los ejercicios de ayer, de antier y de hoy. Bueno, los ácidos carboxílicos, aquí viene una cuestión que sí es bien importante. Recuerden que los ácidos carboxílicos, los alcoholes, los aldehídos, casi todos los grupos funcionales son grupos orgánicos naturales. A veces se tienen que sintetizar o a veces se tienen que buscar la manera de obtener según la naturaleza, o también se pueden obtener de forma sintética, pero en su base o en su momento inicial casi todos son naturales. Y aquí les voy a mostrar una parte de las propiedades físicas de estos componentes. En el caso de los ácidos, dice por ahí que los ácidos son polares, debido a que aceptan y donan son solubles, que esto es bien importante porque los ácidos solamente son solubles de la cadena 1 a la 5, o sea, de los ácidos 1 al 5, en el caso, por ejemplo, del ácido etanoico, ácido propanoico, ácido butanoico, ácido pentanoico, son solubles. ¿Qué quiere decir soluble? Que cuando lo echamos en agua, pues va a solubilizarse, se va a unir con el agua, y pues esa característica solo lo tienen del 1 al 5, o de los ácidos del 1 al 5. Ok, su punto de ebullición es un punto de ebullición más alto que el agua. ¿Qué quiere decir? Que si el agua hierve a 100 grados centígrados, el ácido va a hervir a todavía más temperatura. Dependiendo del ácido, va a ser el punto de ebullición. No todos los ácidos pues tienen punto de ebullición a la misma temperatura, pero son muy altos sus puntos de ebullición. Y los ácidos tienen aromas agrios y muy fuertes. De hecho, pues por ejemplo el ácido cítrico o los ácidos de algunas frutas, cuando se empiezan a agriar, es por eso, porque están sacando el aroma del ácido. Bueno, vamos con lo siguiente. Entonces, por ahí tenemos ya la nomenclatura que les decía la última vez. En la nomenclatura les decía, bueno, se tiene que poner la terminación oico, aquí lo dice. Los ácidos carboxílicos se nombran con la ayuda de la terminación oico. Ico se usa para otras cosas, pero ahorita se usa la terminación oico, ¿sí? Y aquí se une al nombre del hidrocarburo, como les decía, propanoico, pentanoico, butanoico, entre otros. Y pues se antepone la palabra ácido. Aquí están los ejemplos. Aquí, por ejemplo, tengo el ácido propanoico,
ácido etanoico, y vean cómo aquí se está empezando o se cuenta a partir de el carbono 1, que es este, y este es mi ácido. Se cuenta desde el 1 hacia donde se vaya la cadena, y esa sería la forma de contabilizar. Algunos ejemplos de estos ácidos ya los formamos en la clase pasada, solamente que también tienen diferentes nombres. Por ejemplo, el ácido metanoico se conoce también como ácido fórmico, el ácido etanoico se conoce como ácido acético, y el ácido propanoico también se conoce como ácido propiónico. Tengo ahí, por ejemplo, también las fórmulas condensadas que están aquí a la derecha, y como pueden observar, los nombres de los ácidos pueden ser comunes o pueden ser nombres técnicos. En este caso, si yo veo el nombre del ácido metanoico, pues yo sé que lleva un carbono. Y por ahí les había dicho, sí podemos formar el ácido etanoico, que es el de 2 carbonos, pero también hay ácidos más simples con un carbono, porque ese no lo formamos en la clase pasada. Empezamos a formar a partir del etanoico. Bueno, en el caso entonces, vamos con lo siguiente, que es los ejemplos de los ácidos carboxílicos. Como en las clases pasadas ya les había dicho, bueno, tenemos muchos ejemplos, pero nada más voy a mostrar otros 3 o 4, en este caso hasta 5, porque no voy a meterme tanto en toda la lista de ácidos, son muchos ácidos. Pero aquí, por ejemplo, los ácidos carboxílicos más interesantes, empezamos con el ácido que generan las hormigas, que de hecho las hormigas, cuando nos inyectan sus ácidos o cuando nos muerden, lo que hacen es inyectar algo que se llama ácido fórmico. El ácido fórmico se genera en su tórax y lo sacan por los colmillos. ¿Y qué pasa con esto? Pues se nos empieza a hinchar la piel. Algunos hacen reacción más, otros menos en las pieles, pero por ahí tenemos una reacción de una roncha. Y ahí es donde entra el cortisol también, que les explicaba la otra vez en aldehídos. El cortisol desinflamante intenta desinflamar la roncha, pero el ácido fórmico hace que se hinche más la roncha. Entonces es como que un proceso doble, ¿no? de dos componentes orgánicos. Dice por ahí el cloruro férrico. Bueno, el cloruro férrico no entra ahorita en los ejemplos que les estoy mostrando. Ya checaré yo en algunos casos si podemos, pues, buscar algún ejemplo con el cloruro férrico. Pero bueno, ese es el primer ácido, el ácido fórmico. Aquí tenemos el ácido acético, que pues tiene el nombre común, que todos lo conocen. ¿Por qué? Porque lo han comprado o lo han consumido. Ese es el famoso ácido acético, que es el vinagre. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Pues en las cocinas. Hay vinagre blanco, hay vinagre de manzana, hay, por ejemplo, también chiles en vinagre, hay algunos productos que se conservan en vinagre. Me parece que algunos productos en frasco también se les pone vinagre para conservarlos. Y el vinagre se obtiene a partir también de esta síntesis del ácido acético. Y de hecho el ácido acético también lo contienen algunos productos que muchos consumían en la escuela. Si ustedes iban y compraban unas papas y le echaban salsa Valentina, la salsa Valentina contiene mucho vinagre, más bien mucho ácido acético, y pues es lo que muchos de ustedes consumían en la escuela, ¿no? Por ahí si ven que la cámara se detuvo, ahorita la pongo. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, también otro, que es el ácido propiónico. El ácido propiónico es un conservador, y este conservador es un buen conservador de algunos productos como el pan. Sí, el pan se tiene que pues, buscar una manera de conservarse, y pues aquí en el caso de los panes se les echa un ácido que se le conoce como ácido propiónico. Y bueno, por ahí si preguntan qué pasó con mi cámara, ahorita la pongo. Se me fue por ahí la señal de la cámara, no se me preocupen. Sí. Ándale, sí, de hecho me regreso aquí por lo que dijo Adair, que el ácido propiónico no deja crecer el moho. Sí, es uno de los componentes ácidos que se usan para conservación de pan. Bueno, el ácido butírico es un compuesto
orgánico que se encuentra en la mantequilla, que de hecho también se puede mostrar en otros componentes producidos por la leche o la lactosa, pero el más importante o el más interesante es el de la mantequilla, en donde si nosotros sintetizamos o usamos la mantequilla y la pasamos al laboratorio, podemos encontrar que dentro de estos componentes, aparte del ácido láctico, que también es uno de los ácidos orgánicos, vamos a encontrar este componente que se llama ácido butírico. Y si ustedes han puesto mantequilla en algún pan, o si ustedes han puesto mantequilla en la comida, pueden observar cómo rápidamente se deshace de la parte sólida a la parte pues, un poco más líquida. Y esto es lo que nosotros podemos encontrar en esta cuestión que se llama ácido butírico. Y también lo encontramos, aquí voy a poner otro, en el ácido valérico. El ácido valérico es un ácido que sale de estas flores que se llaman valerianas. Y no precisamente, al hablar de ácidos, no precisamente estamos diciendo, estamos pues corroborando que son cosas que son o que no se pueden consumir, ¿sí? Porque por ejemplo la mantequilla, pues sí es un ácido, sí, pero no sabe ácido o no sabe ácida. Igual en el caso de la valeriana es un ácido, pero se usa como por ejemplo para analgésico o anestésico, y se tiene que sintetizar y se saca de estas florecitas para que podamos usarlos en algún caso como sustancias o como fármacos. Sí, de hecho, fíjense el nombre, es el valérico, valeriana, es una florecita, si ustedes la buscan, pues es una florecita muy interesante, y de hecho de ahí se sintetizaron muchos componentes orgánicos de la valeriana, que aquí la estoy mostrando en la pantalla, y sí tiene nombre parecido a poner. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna duda que por ahí se esté generando. Por ahí dice Eduardo que que sea un ácido no significa que sea corrosivo. Y sí, tiene toda la razón. No significa que sea corrosivo el ácido. Aquí estoy de nuevo. Si se va la señal es porque se me acabó la batería. Ahí está. Ya, ahora sí ya me ven. En el último caso de los ejemplos de los ácidos, tenemos aquí el ácido caproico. Este ácido caproico es parecido al ácido láctico y ácido butírico, porque viene también de los productos de la cabra. En el caso de la cabra, el producto de los lácteos de la cabra. Y pues a partir de este ácido se sintetizaron antibióticos que pues ayudaron en el uso o en la formación de fármacos, ¿sí? Porque este ácido es bueno para tratar diferentes pues, bacterias, entre otras cosas. Y nosotros podemos encontrar muchos más ácidos, muchos más ácidos orgánicos. De hecho, la lista es grande. En el caso, por ejemplo, de los ácidos orgánicos, es grande la lista y podemos encontrar muchos componentes, tanto aromáticos como componentes de los alimentos, como componentes en el cuerpo humano, ¿sí? Sobre todo en el caso de la síntesis del cuerpo humano, de nuestro metabolismo, también encontramos el ácido láctico, y hay muchísimas más estructuras y situaciones. Sí, es una cabrita. Encontré esa imagen de la cabra, esta cabrita, y la puse ahí para explicar sobre el ácido caproico. De hecho, caproico proviene o la palabra ácido caproico proviene de la pues, palabra cabra. Es lógico, bueno, ¿verdad? Entonces ahí les comentaba diferentes school hacks. Ándale, sí, de hecho, TikTok tiene muchas informaciones de ese estilo. Sí, pues si todavía tienen tiempo, el lunes les hago el directo con las recomendaciones. Si quieren, el lunes hacemos un directo de tips para cómo hacer presentaciones en PowerPoint, o hay algunas paginitas para que las vean. Por ahí dice Publisher. Publisher pues es lo más clásico, pero hay cosas que también podemos usar en línea que son bastante buenas. Un gusto, como todos los días de clase. Nos vemos. Un abrazo. Sean felices.
Y lávense las manos.